Bueno, ya saben que para mí el sentido de la vida es una de las acciones más bonitas que tenemos en Bebés en Marcha, porque hablamos con Cristina Barroso, quien siempre nos explica cómo cuidar y proteger a nuestros niños en el coche. Cristina, bueno, explícanos qué nos vas a hacer hoy, qué nos vas a sorprender. Pues hoy voy a hablar de una frase que se dice mucho y que decimos mucho porque en Europa tiene mucho sentido, y es que homologado no es seguro. Pero si esta frase la pronunciásemos en Suecia y la hubiésemos pronunciado entre el año 1975 y el año 2008, pues no hubiera sido verdad. Entonces voy a hablar precisamente de eso, ¿no? Porque durante muchos años Suecia, junto con el resto de países, estoy hablando de Holanda, de Alemania, de Inglaterra, empezaron a trabajar en el protocolo de homologación de las sillitas de auto. Te estoy hablando de la década de los 70, ¿vale? Suecia, aunque no lo parezca, jugó un papel fundamental en la redacción del documento, sobre todo porque el documento se divide fundamentalmente en dos partes. Un 95% afecta a lo que es la silla con respecto al coche, y una parte muy pequeña, ínfima, es la silla con respecto al pasajero. Bueno, pues durante el tiempo de redacción del documento que afectaba a la silla y al coche, pues además Suecia no solo participó con mucho interés, ¿no?, sino que además podía aportar ese punto de experiencia, porque ellos ya habían empezado a construir su propio protocolo a mediados de los años 60, así que contaban con una experiencia y un know-how que, bueno, el resto de países iban fiando mucho de su criterio. Entonces, en la normativa de homologación hay mucho de Suecia, en la europea. Entonces, ¿cuándo llega el momento en el que Suecia difiere, ¿no?, con Europa? Bueno, pues cuando impone o propone, mejor dicho, porque nunca impuso, Suecia no impone nunca, propone que los niños viajen, que los sistemas de homologación que se sometan a esa normativa, a esa futura normativa que estaban redactando, vayan de espaldas, que es como los llevan ellos en su país ya desde hace tiempo. Los países de Europa que estaban en ese momento decidiendo mostraron serias reticencias al respecto, y los motivos, bueno, pues seguro que no Te iba te a preguntar extrañan. por qué, ¿no? Sí, bueno, pues seguro que no te extraña. Los niños se van a marear, los padres no les van a querer sentar ahí, porque los niños no van a querer ir ahí, porque van a ir incómodos, porque van a ser sillas que no se van a instalar fácilmente. Es decir, Motivos absurdos, absolutamente. motivos que son los mismos con los que nos encontramos hoy, además, porque las normativas no nos olvidemos que las hacen las personas. Así que en el año 1973, el predecesor de Tommy Peterson, que se oye últimamente hablar mucho de él, que es el responsable del laboratorio VTI, que se llamaba Thomas Turbel, hizo un estudio de investigación y cogió todos los sistemas que en ese momento aspiraban a homologarse, de sillas de frente, de sillas de espaldas, arneses, cinturones de 2 puntos. Hizo un estudio de investigación y lo sometió a impactos. Hizo un total de 35 pruebas de impactos frontales a 25 sistemas. Y midió una serie de parámetros para demostrarle al resto de países la diferencia abismal que había entre un dispositivo a contramarcha y una silla a favor de la marcha. ¿Qué midió? Pues midió sillas de frente con arnés, midió sillas de frente con escudo, sillas de frente con escudo inflable, sillas tubulares, que eran de tubos, midió arneses directamente conectados al asiento, midió sillas de espaldas y sacó los valores, 3 valores, que se relacionan o que, bueno, daban una idea de un tipo de lesión, porque ya sabemos que eso no podemos conocerlo, ¿no?, pero más o menos estaban relacionados con un impacto en la cabeza, un traumatismo cráneoencefálico, una lesión en el cuello o un exceso de presión sobre el tórax. Esos valores fueron, y se llaman así: aceleración vertical de la cabeza, está relacionada con el cuello; aceleración resultante de la cabeza, está relacionada con el impacto interno, el traumatismo; y aceleración resultante del tórax, que está relacionada con un exceso de presión en el tórax. Y estableció unos valores máximos
que ninguna de las otras sillas que había testado era capaz de superar o de alcanzar. Las únicas que podían superarlo, no superar los valores, sino superar el ensayo o las especificaciones del ensayo, eran las sillas de espaldas a la marcha. Fijó esos valores en términos de seguridad, es decir, sabemos que las sillas de espaldas funcionan, no tenemos datos sobre los niños, en Suecia llevamos casi 10 años ya utilizando estos sistemas y ya tenemos resultados de accidente. Nosotros proponemos que en la normativa se mantengan estos valores y estos límites, ¿no? Y ellos lo que hicieron fue introducir eso dentro de su normativa, que no era una normativa de sillas, era el reglamento sueco de ese momento, que es el TIE-Standard, que hemos escuchado hablar alguna vez. 3 puntos muy concretitos: las sillas que los ciudadanos suecos lleven a partir de ahora en Suecia tendrán que llevar la etiqueta TIE-Standard con esos valores. Y durante casi 30 años, desde 1975, que entró en vigor, hasta el año 2008, en el que Suecia tuvo que acogerse a la normativa europea en exclusiva, todo ese tiempo homologado y seguro fueron 2 sinónimos en su país. ¿Qué hizo Europa? Bueno, pues Europa, por supuesto, no tomó ningún valor de cabeza. Nada, Europa. No, Europa, a ver, a mí no me gustaría pintar esto como muy malos, ¿no? Pero es verdad que ellos hicieron un razonamiento, y es: si nosotros proponemos muchas diferentes soluciones a los padres, tendremos más probabilidad de que más padres, les guste uno o les guste otra, las utilicen. Entonces centraron el objetivo en dar una amplia gama de soluciones para todo el mundo, mientras que Suecia centró el objetivo en dar solo una solución que fuera compatible con la vida. Entonces, al final, el tiempo ha dado los resultados. Ya en el año 2003, los investigadores de biomecánica dieron una cifra de eficacia con respecto a los sistemas homologados por la normativa europea, y dijeron que se estimaba una eficacia de entre el 30 y el 50%. Eso supone un riesgo de lesión irreversible grave de entre el 50 y el 70%. Es decir, de 10 niños existe un riesgo de que al menos 5, si no 7, sufran una lesión irreversible en una silla homologada por la R44 europea. Esa es la realidad. Y ese es el motivo por el que se planteó hacer un nuevo DUMI, que es el DUMI-Q, y hacer una nueva normativa, que es este reglamento 129, al que todo el mundo mal llama ISAID, porque no se llama así, y que habría que preguntarse, ¿no?, si realmente eso mejoró lo anterior. Bueno, pues la respuesta a esa pregunta te la daré en otro programa, porque exige de otro tiempo largo. Pero lo cierto y verdadero es que durante todo el tiempo que Suecia mantuvo, que fueron 30 años, este TIE-Standard, consiguió que su población se acostumbrase a las sillas de espaldas, demostró que ponerles de espaldas no era un impedimento, y a día de hoy, mientras que en el resto de países nos pegamos con la ineficacia de sistemas y con la premisa de yo iba suelto y no pasaba nada, y ahora es una cuestión de educación, ellos, los padres de hoy, ya fueron en su día en sillas de espaldas, y ha sido un salto cultural brutal, porque las autoridades lo tuvieron claro y porque hicieron caso de Thomas Turbel y porque dijeron: vale, Europa, os acompañaremos en el camino, pero nosotros mientras tanto nos protegeremos. Si me permites, yo espero que las autoridades aquí en España también le escuchen y tomen medidas que sean compatibles con la vida, que yo creo que los padres lo único que queremos es tener a nuestros hijos protegidos. Gracias, Cristina, elegiremos esta respuesta y a ver si, bueno, se van consiguiendo avances. Yo creo que gracias a ti y a todas las personas que estáis detrás del movimiento a Contramarcha, que estamos, porque me uno también, pues poco a poco esos niños el día de mañana sentarán a sus hijos sin dudarlo a Contramarcha. Que lo tengas claro, que eso pasará. Hoy, cada vez que ponemos a un niño a Contramarcha, hoy estamos poniendo a su hijo, a su nieto y a todas sus generaciones, seguro. Gracias, Cristina. Gracias a ti.